Ahora, el siguiente expositor es el doctor Óscar Silva. El doctor Óscar Silva viene de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él ha sido exdecano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Y está en la Oficina de Cooperación Internacional de la UNI. Es ingeniero en metalúrgica, como ya lo dije, es profesor principal e investigador activo del Instituto de Minería y del Medio Ambiente. Es consultor metalúrgico y sobre el medio ambiente. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes. El tema que me planteó Modesto es bastante amplio, así que he tenido que restringirlo a cobre y oro y todavía va a ser una visión esquemática, porque realmente hablar de la metalurgia extractiva del cobre, hablar de la metalurgia extractiva del cobre y el oro es ya demasiado, ¿no? Así que voy a hacer una interpretación o un análisis sesgado, tratando de que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, ya que mi alegoría de la lavadora no fue muy exitosa. Hoy he traído otra alegoría sobre la flotación que espero sea más comprensible. Bien, que decir que el Perú es un país minero está de más decirlo, pero creo que lo importante es decir que para los antiguos peruanos el oro no tenía este valor fiduciario, este valor de moneda, sino era la representación de los dioses, ¿no? El oro del sol y la plata de la luna, en consecuencia eran materiales litúrgicos, ¿no? Entonces cualquiera no podía ni tocar estos materiales, porque evidentemente era como si uno se fuera a la iglesia de su barrio y se pusiera a jugar con el copón o con la Eucaristía, pues es una cosa totalmente vedada. Entonces la metalurgia tenía una finalidad religiosa y sagrada, ¿no? Las etapas son interesantes porque cada país se desarrolla de acuerdo a lo que tiene. Entonces en el Perú no había estaño, no se conocían minas de estaño. Paradójicamente, hoy, 2012, tenemos la mina más grande de estaño y somos un puesto muy alto en la producción de estaño gracias a una zona mina de San Rafael de Puno. Pero en la época de los incas no se conocía estaño. Y esta necesidad de crear una aleación de cobre, de cierta resistencia mecánica y cierta posibilidad de trabajarla, sin que sea totalmente maleable como es el cobre puro o el oro puro, llevó a que los antiguos mochicas desarrollaran un bronce que se llama bronce arsenical, ¿no? Entonces el arsénico cumplía las funciones de endurecedor de la estructura que cumple el estaño. Ahora esto es interesante porque hoy día el cobre arsénico nadie lo usa y está en desuso porque como el cobre, su principal uso es en conducción eléctrica, el asesino de la conductividad eléctrica del cobre es el arsénico. En consecuencia, son como dos cosas que se repelen. Hoy día ya nadie quiere saber de estos cobres arsenicales, pero teniendo menas de cobres arsenicales justamente en la zona norte, los antiguos peruanos usaron y desarrollaron de acuerdo a lo que tenían, ¿no? Y como ustedes saben, teníamos y tenemos todavía demasiado, ¿no? Lo que hoy día sí nos hemos vuelto ociosos y no queremos usar la cabeza para observar y pensar, ¿no? En la colonia llegan recién el latón y el cobre estaño, que eran de uso corriente en el mundo y en Europa, ¿no? Actualmente esta cifra de 62 creo que está en 59, pero resulta que tenemos una cifra elevadísima de nuestras exportaciones, ¿no? Las exportaciones de Brasil en minería creo que son el 5%, ¿no? Para que comparemos el tipo de desarrollo que tenemos. Bueno, este ranking que cada vez me gusta menos presentar, nos coloca en un lugar privilegiado, ¿no? Entonces, la consecuente pregunta sería,
¿Y cuántas patentes tenemos en metalurgia del zinc? ¿Cuántos desarrollos hemos hecho en combustión, en molinos, en flotación, ¿no? ¿Cuántas patentes? Y resulta que somos en el puesto N+1, ¿no? O sea, no, entonces este ranking cada vez me cuesta más presentarlo. Todos los ministros, la gente que quiere hablar con mucho orgullo del Perú, dice pues este cuadro es una gran cosa, ¿no? Acá tenemos un resumen de los proyectos y la cantidad de dinero que está en juego, ¿no? Por eso es que cuando a nuestro amigo Ollanta le congalizan la agenda, hay como 40 proyectos, hay como 40.000 millones de dólares en juego y todo se focaliza en una región y en un problema, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que este país minero tiene sus memorias. Este es un cuadro interesante que ha presentado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Está distribuyendo un muy interesante documento sobre la importancia de la minería en la economía peruana. Lo ha hecho en junio de 2012. Y este cuadro es interesante porque muestra todos los centros mineros en la sierra, ¿no? Y como ven, estamos cubiertos de centros mineros, de distritos mineros, tanto al norte, Cajamarca, Ancash, el centro de Lima, Puno, Arequipa, ¿no? Moquegua, Tacna, ¿no? Y este cuadro es interesante porque la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo trata de demostrar que el incremento en las exportaciones por minería, o sea, si se incrementara 5%, 10%, 15%, miren ustedes el efecto positivo que tendría sobre variables como el ingreso per cápita, la deuda pública, en fin. A mí me preocupa. Nuestra vida depende de la minería. Y el desafío está en que realmente transformemos nuestra economía y no solo dependamos de las exportaciones mineras, ¿no? Porque este cuadro es patético. Estamos totalmente de acuerdo a la opinión de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que imagino que requerirá de una explicación. Invito yo a la Facultad de Ingeniería Económica que se pronuncie sobre este documento para que veamos si esto es cierto, y si es cierto es que tendríamos que proyectarnos, ¿no? Ahora, como decíamos de nuestros ancestros, debemos trabajar con lo que tenemos y en base a lo que tenemos proyectarnos, tal como hicieron nuestros ancestros, ¿no? Entonces, no se trata de renegar de la minería, sino de ubicarla en su contexto y sacarle todos los beneficios, ¿no? ¿No? Pregúntenle a nuestro vecino país, Chile, que tanto nos gusta rememorar, y ustedes saben que la pistola que se dirige hacia el Perú está financiada ¿por quién? Por la Codelco, ¿no? Que le da, creo que 10% de los beneficios de Codelco a las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Y saben cómo nació Codelco? Cuando Salvador Allende viene en los años 70, no, 69 por ahí, encuentra el minero Perú y le parece una maravilla y se lo lleva corriendo a Chile y hace Codelco. ¿Qué hicieron los chilenos en 30 años? No renegaron de Codelco. Codelco sigue manejando el 50% de las exportaciones chilenas, ha alimentado unas Fuerzas Armadas guerristas, como son las Fuerzas Armadas chilenas, y nosotros, bien, gracias. Entonces no nos quejemos, ¿no? Entonces, el tema moderno de la minería es la responsabilidad social. Y resulta que este es un cajón desastre en que todo el mundo opina y que en muchos sectores se ha vuelto, y yo un poco tomando el pelo a mis amigos mineros les digo, ahora uno va a una convención minera y encuentra señoras tejiendo lindos ponchos de alpaca, encuentra que ahora hay cuyes gorditos, que hay truchas de colores, ¿no? Lo que me parece muy bien, ¿no? De un lado estoy haciendo un poco sarcástico, pero creo que la responsabilidad social tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces la pregunta es, mi empresa minera, mi proyecto minero,
¿Es sostenible o es un cáncer dentro de la sociedad? O sea, como cualquier empresa, como cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto puede tener esos dos caracteres, ¿no? Si comparamos a la sociedad como un organismo vivo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más deficitarios que estamos notando es que este boom minero, este gran desarrollo minero, pareciera que no crea conocimiento. Pero yo estoy convencido que día a día en estas empresas mineras, ingenieros peruanos están creando conocimiento, solo que esto no trasciende. Porter, que vino hace un par de años y habló en el CADE, nos coloca, miren, en este ranking hecho por él, o sea, sus parámetros creo que tienen que ver número de patentes per cápita, más o menos. Entonces, miren, el Perú está acá y Ecuador está acá, ¿no? Entonces, de ese lado, la minería ha aportado muy poco, ¿no? Si vemos la calidad de nuestras exportaciones, vemos lógicamente que están plagadas, y como lo dice la Sociedad Nacional de Minería con mucho orgullo, por las exportaciones mineras, ¿no? Y cuando vemos en los tipos de productos que realizamos, son tipos primarios, ¿no? Resulta que nuestros peces se hace harina de pescado para que en China los usen en piscigranjas para que crezcan los peces en China y deben de comer a la población china, ¿no? Nosotros, les aviso, no necesitamos comida, parece, ¿no? Bien, entonces, esta situación nos coloca en una posición muy desfavorable. Y otro asunto es el rol del Estado, porque el Estado tiene una enorme responsabilidad en esto. Si se han dado cuenta, hoy día las poblaciones van y se tiran contra Yanacocha, se tiran contra Antamina. O sea, las poblaciones van y le dicen a la empresa minera: necesito una escuela, necesito una carretera, necesito un puente, necesito acá el mejor estadio y la plaza de toros con luces de neón. Y la empresa minera no se hace problemas. ¿Y por qué? Porque hay una ley o sea, estas palabras tan bonitas que ustedes ven ahí, que han significado estos 20 últimos años, que el Estado se ha inhibido de su rol, no ejerce ninguna, porque el Estado tendría que ver qué clase de escuela, qué clase de hospital, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso queda en manos de un diálogo entre población y empresa minera. Yo les decía a mis amigos mineros hace un par de años, cuando estuve en una gerencia haciendo un curso de gerencia minera, que se estaban poniendo la soga al cuello. Pero ellos querían salir del problema. Ellos, su objetivo es producir, ¿no? Y mucha gente lo hace con mucha responsabilidad, ¿no? Doctor Silva, 5 minutos. Uy, todavía ni he empezado. ¿Sí? Bien, el otro problema viene a ser el EIA, que está totalmente obsoleto, ¿no? Toda la problemática que ha habido ahorita es por el EIA obsoleto. El EIA no cumple sus funciones. O sea, tendría que ser una herramienta para tomar decisiones. No, se ha vuelto a rellenar cuadros sin orden ni concierto, ¿no? Y los españoles que vinieron dijeron que el estudio de impacto ambiental de Conga tenía 20.700 páginas que eran muy difíciles de leer. ¿Por qué? Porque no tienen orden ni concierto. Las evaluaciones de impacto ambiental tienen que promover la sostenibilidad y sobre todo tendrían que tomar en cuenta este último acápite, que es hacer el seguimiento de los problemas ambientales. Porque estamos entrando en un ecosistema. Y entrar en un ecosistema realmente es entrar en un sistema muy complejo, que no lo vamos a resolver llenando formularios que a veces son de dudosa calidad y aprobándolo pues entre gallos y medianoche, 20.700 páginas, ¿no? Pasa. Entonces, puede ser que sea legal, ¿no? Hay una cuestión legal, pero los EIA tendrían que tener una legitimidad que no tienen. Por eso es que los nuevos EIA tendrían que tener esta proyección. Entonces, estas dos primeras conclusiones son de un grupo de alemanes, son de
de la Universidad de Freiberg y que tienen experiencia en remediar minas, una de carbón y otra de uranio. Y la conclusión, después de 20 años, porque cuando cae el muro ellos reciben unos pasivos ambientales tremendos, después de 20 años estos dos puntos son sus conclusiones. El cierre de minas lleva de 20 a 30 años y el tratamiento de agua puede prolongarse otros 20 a 30 años, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad debe ser una herramienta de gestión empresarial. ¿De qué nos sirve que una empresa haga aprobar su EIA todo y se salga corriendo cuando sabe perfectamente que mejor debería tener vergüenza de haber hecho aprobar ese EIA solamente porque nuestro Estado ausente, nuestro Estado privatizado, ¿no?, que no cumple ninguna función, ¿no?, abdica, ¿no? Entonces, este es un problema de que las empresas tendrían que tener en su chip, como se dice, metido que su trabajo tiene que ir con la sostenibilidad. Y en el Perú hay empresas mineras, no quisiera hacer propaganda ninguna, pero les podría comentar en privado las experiencias de otras empresas mineras que sí están manejando con mucha responsabilidad y con un criterio de sostenibilidad el manejo de sus residuos, ¿no? Miren ustedes que este problema, en el Instituto de Minería y Medio Ambiente, llegamos a hacer proyecciones con modelos matemáticos que hay drenajes que pueden durar 50, 5, 100, 1000 años, 10.000 años, ¿no? No sabemos en realidad, ¿no? Nos ponemos a jugar con cifras, pero en realidad tendríamos que hacer el seguimiento, pues. Por eso tiene que haber una gestión ambiental y el Estado tiene que estar atrás de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estas son las litologías. El origen de los yacimientos es interesante que se sepa, es por la placa de Nazca. El movimiento de las capas tectónicas son las que dan origen a toda esta plétora de yacimientos que tenemos en el Perú, ¿no? Bueno, estos son los niveles y lo que tendría que decirles acá brevemente es que va a haber zonas que son ácidas. Entonces, cuando yo vuelo todo esto, ¿no?, cuando vuelo 1.000 millones de toneladas en 20 años, estoy liberando rocas ácidas, ¿no? Esas rocas ácidas van a generar drenajes ácidos de metales pesados, ¿no? Bueno, acá tienen las franjas de distintas litologías y las distintas compañías mineras que se desarrollan ahí, ¿no? Acá tenemos los principales proyectos de cobre-oro, ¿no? Voy a pasarlo muy rápido porque acá está Tintaya, acá está Las Bambas que está por salir, ¿no? Y acá tenemos Pierina que ya prácticamente está de salida, ¿no? Las nuevas minas, bueno, Yanacocha también que ya está. Yanacocha, por ejemplo, ya tiene 20 años y prácticamente está de salida también, ¿no? De ahí las proyecciones de... Y esta es la zona de los mineros peruanos, ¿no? Originalmente, que es en la zona de Patás, y que son minerales de alta ley, que son 3 minas que dominaban el panorama de la producción de oro hasta la llegada de las grandes mineras. Tenemos depósitos que son realmente de una trascendencia mundial, por eso el interés de las compañías mineras, Yanacocha, Pierina, Alto Chicama, que ha reemplazado a Pierina de alguna manera, Antamina, que es un tremendo proyecto, y acá tenemos Cuajone, Toquepala, los clásicos. Cerro Verde puede estar acá también, porque Cerro Verde dejó óxidos para pasar a sulfuros. Esto es Marcona, y lo que se va a volver Marcona, que es Mina Justa, ¿no? Acá hay unos detalles sobre los yacimientos de oro que son bastante particulares y que se les llama epitermales, porque suceden en la parte superior, ¿no?, de la corteza. Bueno, el cobre tiene menas muy importantes, pero la mena fundamental es la calcopirita, ¿no? Acá había un video, pero no sé si... Sí. Bueno, acá tenemos Cerro Verde, que es un tajo típico de la producción a cielo abierto,
Este es el horno de reverbero, ¿no? Donde el primer proceso, se trabaja con 0.6 de cobre, sale 28%, por eso es que después, por cada tonelada de concentrado que sale de la planta, van a haber como 20 toneladas de relaves, ¿no? Entonces, en la primera etapa pirometalúrgica se pasa a una mata que tiene esta composición. En la segunda etapa se pasa a un cobre impuro que tiene que ser refinado electrolíticamente. En realidad, todos estos hornos, ahora hay un gran desarrollo de hornos modernos, integrados, y que básicamente, a diferencia de los equipos anteriores, del reverbero y el convertidor clásicos, por su poco contenido de azufre o de SO2, se emitían a la atmósfera porque no había tecnología para producir ácido sulfúrico, ¿no? Hoy día la tecnología de producción de ácido sulfúrico ha mejorado y trabajan con porcentajes menores y sobre todo se trabaja con oxígeno y aire enriquecido de tal manera que estos gases de fundición sean posible convertirlos en ácido sulfúrico, ¿no? Ese es todo el nuevo desarrollo tecnológico, porque lo que he presentado acá es lo que ha estado funcionando en la refinería de Hilo y en la refinería de La Oroya hasta hace unos años, ¿no? Hay la hidrometalurgia del cobre, que trabaja con óxidos, donde en Chile es donde hay más desarrollo, pero otra vez el primer gran proyecto de óxidos de cobre se hizo en Cerro Verde. Cuando se hace en Cerro Verde era casi una tecnología, fue una aventura. O sea, el Perú se apostó por una tecnología muy poco conocida que después Chile la desarrolló ampliamente y hoy día Chile vive en mayor proporción que nosotros de la producción de cobre por minerales oxidados, ¿no? pies, 1.200 libras, casi una tonelada de explosivos, y se vuela el cerro, se vuela el suelo. Esas son las tasas a las que trabaja esta compañía Kennecott, ¿no? Que no son muy diferentes de lo que pasa en Toquepala, en Cuajone o en Cerro Verde, ¿no? Son cifras similares. Y dice que eso equivale a 50 ballenas, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, 10.000 ballenas de 50 toneladas, ¿no? Entonces, esta roca volada es transportada en camiones que mueven de 200 a... Esos son unos camiones gigantescos que cada llanta cuesta $10.000, ¿no? Y los mineros, por ejemplo, se dedican a un estudio de llantas, porque hoy día dos cosas que en la minería se ha vuelto crítico es las llantas de estos camiones y el cianuro. O sea, es el que tiene cianuro y tiene llantas, que es el millonario. Ahora, lo interesante es que dice, miren, y eso que yo quiero que recuerden, ese tamaño, que el mineral va a ser volado al tamaño de una pelota de básquet, en promedio. O sea, los mineros procuran de que su promedio de rocas tenga un tamaño de una pelota de básquet. Pero esto no es suficiente para extraer el cobre, entonces normalmente hay transporte muy largo y muy lento, ¿no? Van a ver ustedes que para recorrer 5 millas se demora media hora, ¿no? ¿Ven? Ese es por el tamaño, ¿no? La cosa es que esta roca es muy grande, entonces tiene que ser pulverizada, ¿no? Entonces, acá se está ejemplarificando que vamos a reducir a 80%, 60 micras, ¿no? De una pelota de básquet se va a reducir a 60 micras, ¿no? Y ese sale ese polvo fino. Entonces, ahora ese polvo fino va a ser metido en una lavadora. Entonces, ¿qué le metemos en una lavadora? Metemos agua, ¿no? Aire y los químicos, ¿no? Que serían el detergente. Entonces lo que hacen, miren, son las burbujas y los reactivos hacen que las burbujas capturen el mineral de cobre. No así el de pirita, por ejemplo, la pirita va a quedarse en el fondo, ¿no? Y esa capa de encima nada más constituye el concentrado de cobre que de 0.6 que tenía la cabeza, del mineral de cabeza, ya tiene 28% de cobre, ¿no? Entonces de ahí es secado, manipulado, porque va a ser llevado a un proceso pirometalúrgico, ¿no? Se compara, y miren, es una interesante comparación,
parece café molido, ¿no? Esa es la apariencia que tiene el concentrado. Entonces ahí ese café molido es fundido, ¿no? Ahí está saliendo el SO2, que si no tenemos una tecnología adecuada o es muy pobre en SO2, no se va a poder producir ácido sulfúrico, ¿no? Hay una escoria que normalmente no da problemas ambientales y salimos con este producto 70% en una primera etapa. Viene el horno de reverbero, el horno convertidor que hemos visto en antes y se convierte en un ánodo impuro de 700 libras, de 300 kilos, que tiene 99% y que todavía no es negociable, o sea, no es una cosa que se vende en el mercado. Hay algunas ventas de ánodos, pero es muy raro, ¿no? Lo que se tiene que hacer es ir a una refinería, ¿no? Entonces, en esa refinería, mediante una vía electrolítica, se va a depositar, se va a disolver este ánodo cochinos, este ánodo impuro, y se va a depositar, en este caso, dice sobre una placa de acero inoxidable, ¿no? Pero en el caso de las refinerías del Perú, esta es una placa de cobre de alta pureza, se le llama como placa de arranque, ¿no? Entonces, este cobre de alta pureza se engrosa con cobre de más alta pureza, ¿no? Y esos cátodos pueden ser moldeados en barras o pueden ser vendidos en paquetes, ¿no? Ven, acá dice todos los productos y visualiza todos los productos que podemos tener. El perro no sé qué tendrá de cobre, pero y el producto final es el cobre puro, ¿no? Entonces, con eso era mi contribución para que se entendiera qué cosa era la flotación, porque